Hola, mi nombre es Ricardo Angelotti. Soy venezolano. Actualmente vivo en Estados Unidos, en Florida. Este, bueno, me dedico actualmente a hacer drivers y delivery. Mi tiempo libre solamente lo dedico me gusta mucho ver el deporte, veo fútbol, el béisbol. Entonces eso es lo que me dedico. Me encantan mucho las estadísticas deportivas. Yo inicié en el trading en noviembre del 2017. Inicié por las acciones, nunca abrí una cuenta real, nunca llegué a operar acciones, pero empecé leyendo ese tipo de información. En febrero del 2018 conozco los futuros, empiezo a estudiar futuros, a leer, a indagar, a investigar, hacer algún curso, no me resultó y así fui en ese proceso hasta que en el 2019, en ese mismo 2018 abro mi primera cuenta real que me duró solamente un mes, la quebré, la volví a fondear, los volví a quebrar otra vez en un mes. Llegó un punto donde paré porque no estaba haciendo las cosas bien. Lo único que yo he operado en futuro solamente es el activo del E-mini Nasdaq 100, es con el activo que opero actualmente y es el que he operado desde que inicié en las partes del futuro. La primera vez que llegué por el Gauntlet fue mediante un amigo. Empecé a indagar, ver sus reglas, a leer las reglas, las condiciones, las reglas después que tuvieron la cuenta de fondeo. Lo que más me llamó la atención del mini Gauntlet fue que podía retirar el dinero sin tener que hacer un colchón para luego a partir de ese colchón poder retirar. Yo creo que esa es la mayor ventaja que tiene el mini Gauntlet Dare to Trade, esa posibilidad de sacar el dinero sin apenas al día siguiente de tener tu cuenta real. Y me gustó el programa, me llamé, escribí a soporte, respondieron todas mis dudas y de verdad me sentí cómodo con la experiencia de Gauntlet. Llamarlo difícil, no fue difícil realmente, porque para presentar la prueba primero me preparé meses antes, haciéndole un backtesting a mi estrategia y solamente debía hacer lo mismo que hice en el backtesting, hacerlo en la prueba. Sabía que si hacía lo mismo, lo aplicaba, iba a tener excelentes resultados. Realmente yo pasé la prueba como en los primeros 10 días ya la tenía aprobada, pero debía cumplir los 15 días que nos permite Air2Trade para tener la cuenta financiada. No, realmente me sentí cómodo, seguí haciendo lo mismo que venía haciendo con que pasé la prueba. No me presioné no pensaba en que debo hacer X o Y cantidad de dinero, sino que hacía tomando mis trades como venía haciéndolo y gracias a Dios pude pasar la prueba. Nada, respetar su plan de trading, hacer lo que han hecho en backtesting. Lo más clave para pasar la prueba es respetar tu pérdida diaria, porque sin eso es muy difícil de que llegues a pasar una prueba. Las personas que quieren iniciar una prueba con Air2Trade, se los recomiendo 100%. Si cumplen lo que dicen en el contrato, a la hora de hacer los retiros son bastante rápidos, hacen llegar tu dinero a tiempo como lo especifican en tu contrato, y como les dije hace rato, respeten su plan de trading, respeten su pérdida diaria y con esos dos objetivos ya verán que van a pasar una prueba de fondeo.